Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestra quinta y sexta clase de fisiología. Vamos a ver la fisiología del músculo en una parte 2 para continuar con la clase anterior, donde vamos a seguir viendo diferentes características específicamente del músculo estriado. Eh, digamos, como para ver el temario que vamos a abarcar el día de hoy, vamos a, bueno, nuevamente hacer una breve introducción acerca del tejido muscular, pero como tópicos nuevos vamos a ver específicamente la contracción del músculo estriado, los diferentes tipos de fibras musculares que hay en el músculo estriado, y conceptos como la fatiga muscular y el daño y la recuperación del tejido. Entonces, como vimos en la clase anterior, el tejido muscular de nuestro cuerpo presenta alrededor de 650 músculos, los cuales nos ayudan en la mantención de la postura y en la realización de los movimientos. Es considerado el tejido muscular como un tejido blando, ya que se contrae y se relaja, unido al hueso por tendones y envueltos en una membrana de tejido conectivo llamada fascia. Como dijimos en la clase anterior, todas estas fibras musculares que van a estar, ¿cierto?, organizadas en fascículos y que van a estar envueltos en una fascia, se van a llamar músculos. La unidad funcional de los músculos son las fibras musculares. Cada fibra muscular entonces es una célula muscular. También dijimos que estas células musculares son bastante especiales con respecto a que son alargadas y que tienen muchos núcleos por cada célula. Las células musculares, que como dijimos son la unidad funcional y estructural del músculo, pueden excitarse a través de medios químicos, como los neurotransmisores, o a través de medios eléctricos, como a través de los potenciales de acción por la despolarización de los potenciales de membrana. Entonces, los músculos son capaces de responder a estímulos y lo que van a realizar respondiendo a los estímulos es, en general, la activación de un mecanismo contráctil. Se van a contraer a través de la acción de nuestras proteínas miosina y actina. Estos, ¿cierto? Como vimos, van a acortar el sarcómero, que es específicamente la unidad contráctil de nuestra fibra muscular. Sumamos la imagen que muestra la placa motriz terminal, que es el contacto del terminal sináptico de una neurona con la hendidura sináptica de la fibra muscular. Este entonces es el lugar donde se realiza la interacción entre células nerviosas y musculares y donde finalmente se le da acción a la fibra muscular. Vimos durante la clase anterior que esta placa motriz va a determinar, más allá de la fuerza de la contracción muscular, la capacidad de desarrollar movimientos finos por los diferentes músculos. Vimos, por ejemplo, que grandes músculos como el gastrocnemio, por ejemplo, tienen menos placas motrices terminales que, por ejemplo, los músculos oculomotores que realizan los movimientos del ojo. Entonces, también vimos que existen diferentes tipos de tejidos musculares. El tejido estriado o esquelético, que es del cual hemos hablado hasta el momento, presenta estriaciones transversales, los cuales se pueden ver como bandas claras y oscuras. La principal característica de estos músculos es que son llamados músculos en general voluntarios y son controlados por el sistema nervioso somático. Tenemos también el tipo de tejido cardíaco que tiene estriaciones transversales y que tiene una estructura similar a la de los músculos estriados, pero que es inervado por el sistema nervioso autónomo, ya que tiene movimientos involuntarios.
Y por último tenemos el tipo de musculatura lisa, que es la que principalmente conforma el sistema digestivo, el cual es sin extracciones transversales y se puede clasificar como unitario o multiunitario. Este también entonces es inervado por el sistema nervioso autónomo. Otra característica que era muy importante era poder ver la organización de las fibras musculares. La parte final de la clase anterior hablamos con detalle acerca de cómo se genera la contracción muscular y para ello era necesario describir cada una de las partes de nuestra fibra muscular. Sabemos que nuestra fibra muscular entonces es una célula la cual tiene muchos núcleos en su sarcolema y el cual en su interior tiene microfilamentos, los cuales a su vez están formados por miofibrillas. Estos microfilamentos están rodeados por mitocondrias y por el retículo sarcoplásmico. Además, dentro de esa estructura podemos ver los túbulos T, que son hendiduras o perforaciones que tienen estos microfilamentos y que llegan hacia las miofibrillas, y que son los que ayudan a la conducción del impulso nervioso cuando se genera la despolarización con tal de generar la contracción. Vimos también que dentro de la estructura de las miofibrillas podemos ver las líneas Z o los discos Z que corresponden a los límites de un sarcómero. El sarcómero está compuesto por líneas gruesas y líneas delgadas, las cuales son bandas oscuras en el caso de las líneas gruesas y bandas claras en caso de las líneas delgadas. Las líneas gruesas están compuestas principalmente por miosina, mientras que las líneas delgadas o fibras delgadas están compuestas por la actina, la cual a su vez se relaciona con la tropomiosina y con la troponina. En la siguiente diapositiva voy a dejar un link y que también va a ser subido a la plataforma que habla en detalle de cómo se genera la contracción muscular para que lo revisen y puedan en realidad comprenderlo. Entonces, el músculo estriado tiene un mecanismo de contracción el cual vamos a ver la neurona eferente o neurona motora, la cual al venir despolarizada va a liberar eh, neurotransmisores de acetilcolina. Los neurotransmisores de acetilcolina van a tener la capacidad de abrir los canales de sodio, lo cual va a generar un potencial de acción al despolarizar la membrana de la célula muscular. Se va a generar este potencial de acción, lo cual va a abrir los canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando se abran los canales de calcio dependientes de voltaje, va a entrar calcio abriendo en el interior los canales de calcio dependientes de calcio. Digamos que el calcio atrae más calcio, que este calcio que está contenido en el retículo sarcoplásmico se va a liberar y va a ser el que a la larga va a permitir la contracción muscular. Como ya vimos, sabemos cuál es la estructura en general de las fibras musculares, sabemos cómo se da la sinapsis química y eléctrica que es en el fondo la relación entre las neuronas y las fibras musculares, con tal de que se genere la contracción muscular. Sabiendo esto, ya podemos pasar a ver cuáles son los tipos de contracción de músculo estriado. Identificar el componente de serie elástico. ¿Qué quiere decir eso? La parte no contráctil de la fibra muscular o del músculo y explicar la relación que hay entre la longitud y la tensión del músculo estriado. Como algunos conceptos, podemos ver el concepto de contracción espasmódica, el efecto suma y tétanos. La contracción espasmódica es la contracción del músculo estriado que es realizada a partir de un potencial de acción, el cual cruza un umbral
suficiente como para generar una contracción muscular, pero la cual no es sostenida. O sea, se contrae, pero luego se relaja. Ahora bien, si nosotros tenemos varias estimulaciones eléctricas, vamos a ser capaces de generar varios espasmos. Si generamos varios espasmos en conjunto, eso va a generar un efecto suma, lo cual a la larga va a generar un tétanos. El tétanos sí es una contracción muscular sostenida. En general, entonces, la descarga eléctrica que se genera por una despolarización de la neurona hacia la célula muscular o por la liberación de un neurotransmisor que luego abre los canales y a la larga también genera una despolarización, es lo que genera la contracción muscular. A medida que haya mayor descarga eléctrica, va a haber mayor contracción muscular, lo cual nos permite deducir que hay contracciones graduadas, o sea, a más descarga, más fuerza de contracción. Nosotros habíamos visto que la contracción muscular obedece a la ley del todo o nada. Entonces, ¿cómo es posible que a medida que haya más descarga haya una contracción muscular más fuerte? Bueno, porque los músculos están inervados por diferentes placas motoras. Entonces, mayor descarga va a ser capaz de estimular a mayor cantidad de placas motoras, con lo cual vamos a involucrar más fibras musculares dentro de un músculo, lo cual en ocasiones nos va a permitir generar movimientos más específicos, pero también, por supuesto, si estimulamos un mayor porcentaje de fibras musculares dentro de un músculo, vamos a generar mayor fuerza. Bueno, en esta imagen podemos ver la interacción que hay entre una neurona eferente con una fibra muscular. Podemos ver que en la membrana de la neurona hay un potencial de acción de menos 70 milivolt, el cual si se genera un potencial de membrana o un potencial de acción, este va a llegar a más 30. Eso es necesario para que se genere un impulso nervioso. En cuanto a la fibra muscular, el potencial de acción va a ser de menos 90. También, si pasa a más 30, es capaz de generar, en este caso, una contracción muscular. Es importante que en el tercer gráfico que se ve abajo se establece la diferencia que hay en el tiempo desde que se genera la despolarización de la membrana a la que se genera la contracción muscular. El tiempo que se necesita para la despolarización de la membrana es de 2 milisegundos, pero la contracción muscular puede durar desde 10 milisegundos hasta 100 milisegundos, el cual tiene una fase de contracción y una fase de relajación. Entonces, en el tiempo lo que ocurre es que hay una despolarización de la neurona, se transmite a la célula muscular y esta genera la contracción muscular. Pero esta contracción muscular no es instantánea, sino que debe pasar un tiempo para que se contraiga. Por supuesto que este es un tiempo bastante breve, de 2 milisegundos para la reacción, pero luego el potencial de membrana ya se restablece en menos 90 y sigue estando contraído y luego se relaja la fibra muscular. ¿Qué importancia tiene este periodo de latencia o también esta diferencia que hay entre la descarga eléctrica y la contracción muscular? Esto es lo que genera los diferentes tipos de contracción muscular. Los tres tipos de contracción muscular que hay son el espasmo, el tétanos incompleto y el tétanos completo. La generación de estos tres tipos de movimientos va a depender de la frecuencia de las descargas eléctricas generadas por las neuronas. Entonces, el espasmo, que como dije anteriormente, es la contracción y posterior relajación de la fibra muscular, corresponde a una sola descarga eléctrica, la cual genera una contracción muscular que va a durar de 10 a 100 milisegundos. El tétanos, por otro lado, es la contracción sostenida de la fibra muscular. Y tenemos el tétanos incompleto, que consta de 5 descargas eléctricas por segundo, lo cual va a generar
cierta contracción sostenida, pero donde aún se va a poder observar entre una contracción y otra. En cambio, el tétanos completo o tétanos verdadero es cuando hay mayor a 60 descargas por segundo, lo cual simplemente vamos a observar una contracción sostenida. No vamos a poder ver entre una contracción y otra. Cabe mencionar que en el tétanos completo, después de un determinado tiempo, puede producirse la fatiga muscular. La fatiga muscular, que luego veremos con mayor detalle, se produce por dos grandes causas: por agotamiento de la fibra muscular, por los elementos que tienen que usar, el calcio, ATP, etcétera, o por la baja en la estimulación neuronal. O sea, la fatiga se puede producir por causa de la fibra muscular o por causa de la fibra nerviosa. Vemos en mayor detalle el gráfico que muestra el tétanos incompleto y el tétanos completo, y podemos ver que en la primera parte de esta imagen, cuando se muestran las 5 descargas por segundo, vamos a ver un tétanos incompleto, y eso es lo que se puede ver como una línea, digamos, una raya que va de arriba a abajo, lo cual nosotros deberíamos poder ver un músculo que se está contrayendo y relajando, pero virando hacia la contracción sostenida. Esta, por supuesto, a medida que van aumentando las descargas por segundo, se va transformando en un tétanos completo, que es, en el fondo, la contracción completa del músculo. Lo que nos muestra de manera gráfica el efecto suma que se generan por las descargas eléctricas. A medida de que más descargas eléctricas se van sumando en un determinado periodo de tiempo, más contracciones musculares se van sumando, lo que va a llevar a una contracción constante. Con respecto a los diferentes tipos de contracción muscular, para que las fibras musculares se contraigan, deben ser mayor la fuerza de contracción a la fuerza que opone el movimiento. Por ejemplo, para nosotros levantar una pesa, por ejemplo, con nuestro bíceps braquial, ¿cierto? Con nuestro brazo, debemos superar la fuerza de gravedad que se ejerce sobre la mancuerna, sobre esta pesa. ¿Ok? Entonces, hay tres tipos de contracciones musculares con respecto al movimiento. Tenemos la contracción concéntrica, que es con acortamiento del músculo; la contracción isométrica, que es que hay una contracción pero se mantiene la longitud del músculo; y la contracción excéntrica, que va con el alargamiento del músculo. Por supuesto que estos tres tipos de contracciones musculares están interactuando todo el tiempo entre sí. Por ejemplo, si ponemos el mismo caso de levantar una mancuerna, al momento de subir la pesa estamos realizando una contracción concéntrica de nuestro músculo bíceps braquial, porque este se va a ir acortando. Al mantener la pesa luego arriba en nuestra posición con el músculo contraído, tenemos una contracción isométrica, porque estamos manteniendo la longitud del músculo. Y luego, al bajar la mancuerna nuevamente, estamos realizando una contracción excéntrica, porque si bien estamos alargando el músculo, este es un movimiento que es sostenido y que involucra la contracción de las fibras musculares. En esta diapositiva podemos ver un link destacado en azul en el borde inferior izquierdo, donde hay un video que muestra estos tres tipos de contracción: concéntrica, excéntrica e isométrica, para que les quede más claro. Ahora tenemos este gráfico que muestra la relación entre fuerza y velocidad de contracción. Con fuerza nos estamos refiriendo a la carga que se opone a la contracción. De nuevo, si estamos levantando una pesa, mientras más pesada sea esa pesa, mientras más kilos tenga, va a tener una mayor fuerza. Por lo tanto, nuestra velocidad de acortamiento de las fibras musculares va a ser menor.
hasta llegar a un punto en que esta contracción sea isométrica, es decir, que no seamos capaces de acortar nuestras fibras musculares. Por otro lado, el caso contrario, si tuviéramos cero fuerza oponiéndose, o sea, por ejemplo, contraer el músculo sin ninguna pesa, eh, por supuesto que vamos a llegar a una velocidad de acortamiento que se va a denominar velocidad máxima de acortamiento. Entonces, la relación entre fuerza o carga y velocidad de acortamiento es inversamente proporcional. Mientras más peso queramos levantar, más nos va a costar y más tiempo se va a tardar la fibra muscular en contraerse. El otro elemento del cual necesitábamos hablar es el componente elástico de serie. El componente elástico es una característica de los tendones y partes del tejido conjuntivo no contráctiles que forman parte del músculo. No todo lo que, no todo lo que compone el músculo es fibra muscular y sarcómero que se contrae, sino que también hay otros elementos de tejido conjuntivo, como lo son los tendones, que su función es resistir justamente la tensión y cuando la fuerza se libera, tienden a regresar a la posición original en forma de resorte. Son estos tendones son estos tendones y el tejido conectivo en el fondo los que mantienen la integridad del músculo para que éste no se rompa, no se despegue del hueso ni se raje por una contracción muscular donde haya mucha fuerza involucrada. Posterior a la contracción entonces hay una tensión de retroceso elástico, se vuelve a la posición original. Ese es el efecto que tiene un tendón, es como un resorte. Nosotros vamos a estirar el resorte cuando estemos contrayendo el músculo, pero cuando lo soltemos va a volver a su posición original. Relación entre longitud y tensión. Hay diferentes factores que van a influir eh, en la tensión muscular o en la capacidad que va a tener nuestro músculo para contraerse. Una de ellas va a ser el número de fibras musculares que van a estar inervadas, ¿cierto? Ya dijimos que mientras más fibras musculares, más fuerza. También va a influir la frecuencia de estimulación, como dijimos también, si es que teníamos solamente una estimulación íbamos a generar un espasmo, si generábamos mayor cantidad de frecuencia de estimulación íbamos a generar tétanos incompletos hasta llegar a un tétanos completo. También va a influir el grosor de cada fibra muscular, donde una fibra más gruesa va a ser una fibra más fuerte y va a influir la longitud inicial de las fibras musculares cuando están en reposo. Este es un factor muy importante y en el cual vamos a entrar en detalle. Podemos ver en este gráfico diferentes longitudes de sarcómeros en en un estado de reposo. Nosotros, ¿cierto? Ya vimos lo que era un sarcómero, que en el fondo es la unidad funcional de la fibra muscular, y que lo que se produce en el sarcómero es que las fibras gruesas, entre comillas, se agarran de las fibras delgadas para comenzar a deslizarse sobre ellas y así acortar el sarcómero. Vamos a ver en este gráfico entonces que hay una tensión que es relativa y que se va a relacionar con la longitud de estos sarcómeros. Por supuesto, hay una longitud óptima que va entre los 2 y 2,25 micrómetros. Es en esa longitud óptima donde nosotros vamos a poder obtener mayor contracción muscular, mayor fuerza y en el fondo también mayor acortamiento. Pero vemos que este gráfico en realidad es una curva que asciende hasta la longitud óptima y luego desciende. ¿Qué quiere decir eso? Como podemos ver en las tres imágenes de abajo, eh, una longitud demasiado corta, como es el ejemplo de 1,65 micrómetros, va a hacer que haya
una tensión relativa que no logre ser tan alta, porque ya no va a haber espacio de donde se deslice estas fibras gruesas por sobre las fibras delgadas. Luego va a haber un espacio óptimo, que es el de las 2.25 micrómetros, donde sí hay suficiente espacio para que nuestras fibras gruesas se deslicen por sobre las delgadas. Pero luego también una fibra demasiado alargada o con una longitud demasiado grande no va a poder generar una tensión máxima, ya que no va a ser capaz de relacionarse estas fibras gruesas con las fibras delgadas. Es decir, tener fibras, tener sarcómeros demasiado cortos no nos van a favorecer para la contracción muscular, así como tampoco tener sarcómeros demasiado largos. ¿De dónde sacan energía los músculos para contraerse? Bueno, nosotros ya hemos visto que hay varios elementos que el músculo utiliza, como son el calcio y también el ATP. En ese sentido es importante hablar de la creatina y fosfocreatina, ya que la fosfocreatina sirve como una reserva muscular de fosfato de alta energía que es utilizado para la formación rápida de ATP, el cual se utiliza en la contracción muscular. Entonces podemos ver que durante el reposo la proteína de la creatina va a fosforilarse a fosfocreatina, lo cual va a generar una reserva de fósforo. Durante el ejercicio entonces esta fosfocreatina se va a desfosforilar y va a entregar fósforo inorgánico para generar un ATP, el cual nos va a servir para la contracción muscular. La creatina se produce en el hígado y los riñones y puede obtenerse una pequeña cantidad al obtener carne y pescado. Quizá a más de alguno les suena la creatina porque se toma por muchos atletas y también por personas comunes, digamos, como monohidrato de creatina en los complementos o suplementos alimenticios, porque estos aumentan la cantidad de fosfocreatina muscular. ¿Y qué conlleva eso? Que estas personas que consumen estos suplementos alimenticios pueden aumentar el peso de sus músculos, así como también su fuerza y el rendimiento durante el ejercicio al corto plazo. O sea, una persona que consume como suplemento alimenticio creatina va a tener la capacidad de generar músculos de manera más rápida. Hay que mencionar en todo caso que existen estudios que dicen que el uso de suplementos con creatina pueden tener efectos perjudiciales para el hígado y los riñones. Así que cuidado con el consumo excesivo de estos suplementos alimenticios. Entonces, la energía que se obtiene mediante la respiración celular se usa para sintetizar ATP, el cual sirve como fuente inmediata para el movimiento por la contracción muscular y para el bombeo de calcio hacia el retículo sarcoplásmico para la relajación muscular. Nosotros vamos a ver en estos gráficos que según la intensidad del ejercicio podemos tener diferentes fuentes de energía. Por ejemplo, en un ejercicio leve o en un ejercicio en realidad que se podría considerar basal como el movimiento, el caminar, el desplazarse durante un día normal, nosotros vamos a tener como principal fuente energética los ácidos grasos libres plasmáticos, así como también vamos a usar los triglicéridos musculares y también la glucosa plasmática. A medida que nosotros cambiemos ese ejercicio leve hacia un ejercicio moderado e intenso, va a aumentar la tasa de utilización de glucógeno muscular, lo cual, por supuesto, a partir de ahí vamos a obtener glucosa, la cual es una fuente inmediata de energía. Esto va a generar como desecho ácido láctico, el cual, según muchos, es el responsable de esta sensación de dolor posterior al hacer un ejercicio intenso.
cuando uno sale a correr, por ejemplo, y excede su límite, llega a un ejercicio que va de moderado a intenso, al día siguiente vamos a tener esta sensación de estar molidos, como le llamamos, o de dolor en los músculos, y se dice que gran parte de eso es por el ácido láctico acumulado en la musculatura. Más adelante en realidad vamos a ver que no solo se debe a ese ácido láctico, sino que en realidad también a otras causas.